Hay objetos que no deberían existir. Objetos que desafían toda lógica, toda razón. Este es uno de ellos. Mi nombre es Martín Valdés, y lo que voy a contarles no es una leyenda. Es algo que viví. Algo que me quitó el sueño, la paz, y casi, la vida misma. Todo comenzó cuando murió mi abuelo Emilio. Un hombre silencioso, de pocas palabras, que vivió sus últimos años encerrado en aquella casa vieja en las afueras del pueblo. Nadie lo visitaba mucho. Ni siquiera yo, lo confieso. Pero cuando falleció, mi madre me pidió que fuera a recoger sus pertenencias. La casa estaba en un camino de tierra, rodeada de árboles retorcidos que parecían garras apuntando al cielo. Siempre me había dado mala espina ese lugar. Incluso de niño, cuando visitaba a mi abuelo, sentía que algo andaba mal. Las paredes parecían observarte. Los pasillos eran demasiado largos. Y mi abuelo, él siempre estaba nervioso, mirando por encima del hombro, como si esperara que algo apareciera en cualquier momento. Cuando entré aquella tarde de marzo, la puerta principal chirrió con un sonido agudo que me erizó la piel. El aire dentro estaba viciado, denso, como si nadie hubiera abierto una ventana en años. Olía a humedad, a madera podrida y a algo más, algo dulzón y enfermizo que no supe identificar. Había polvo sobre los muebles, fotografías amarillentas en las paredes, y un silencio tan denso que dolía en los oídos. Revisé habitación por habitación. Ropa vieja que olía a naftalina. Libros con las páginas carcomidas por la humedad. Nada de valor real. Hasta que llegué al estudio. La puerta estaba cerrada con llave. Tuve que forzarla con una palanca que encontré en el garaje. Cuando finalmente cedió, el aire que salió de ahí era helado. Como si dentro de esa habitación fuera invierno perpetuo. Y ahí, sobre una mesa cubierta por un paño negro, estaba el reloj. Era un reloj de péndulo antiguo, de madera oscura casi negra, con tallados extraños que parecían rostros deformados o tal vez, calaveras. Las manecillas eran de un metal opaco, oxidado en los bordes, y la esfera estaba marcada con números romanos. Pero lo más inquietante era que no hacía ruido. Ningún tic-tac. Nada. Estaba completamente inmóvil. Me acerqué despacio. Había algo en ese objeto que me atraía y me repelía al mismo tiempo. Como una herida que no puedes dejar de tocar aunque duela. Lo toqué. Estaba helado. Un frío que no correspondía al clima cálido de esa tarde de primavera. Un frío que me caló hasta los huesos. Busqué alguna inscripción, alguna marca del fabricante. Nada. Solo aquellos tallados perturbadores y una sensación creciente de que estaba cometiendo un error. Pero decidí llevármelo. No sé por qué. Algo en mí me decía que debía hacerlo. Tal vez era el único objeto de valor que tenía mi abuelo. O tal vez, ya estaba bajo su influencia. Lo envolví en una manta vieja y lo cargué hasta mi coche. Pesaba más de lo que debería. Como si estuviera hecho de algo más denso que la madera. Como si cargara con algo invisible. Durante el camino de regreso a la ciudad, el cielo se oscureció repentinamente. Nubes negras se arremolinaron sobre la carretera y comenzó a llover. Una lluvia violenta, torrencial, que apenas me dejaba ver a través del parabrisas. Tuve que detenerme en el arcén porque la visibilidad era nula. Y mientras esperaba ahí, sentado en el coche con el motor encendido, escuché algo desde el asiento trasero. Un crujido. Me volteé despacio. El reloj seguía envuelto en la manta. Inmóvil. Silencioso. Pero juraría que algo se había movido dentro de él. Llegué a mi apartamento ya de noche. Lo coloqué en la sala, frente al sofá, en una repisa vacía que parecía hecha exactamente para él. Perfecto. Demasiado perfecto. Durante los primeros días, no pasó nada. Seguía detenido, mudo, como un adorno muerto. Yo seguía con mi vida. Trabajaba desde casa como diseñador gráfico, salía poco, vivía solo. El reloj era solo eso, un objeto más en mi apartamento. Pero comenzaron a ocurrir cosas pequeñas. Sutiles. Las plantas que tenía en la ventana empezaron a marchitarse sin razón. Mi gato, Bruno, que siempre había sido cariñoso, dejó de acercarse a la sala. Se quedaba en el pasillo, maullando nervioso, con el lomo erizado, mirando fijamente hacia donde estaba el reloj. Y yo, empecé a tener sueños extraños. Sueños donde caminaba por pasillos oscuros llenos de relojes. Cientos de ellos. Miles. Todos detenidos. Todos en silencio. Y al final del pasillo, una figura encapuchada me esperaba con las manos extendidas. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, y siempre con la sensación de que alguien me había estado observando mientras dormía.
Hasta que una noche, mientras leía en el sofá, escuché algo. Un sonido metálico. Leve. Apenas perceptible. Levanté la vista. El reloj estaba, moviéndose. El péndulo oscilaba lentamente, de izquierda a derecha, con un ritmo enfermizo, antinatural. Y las manecillas giraban al revés. Me quedé paralizado. No lo había tocado. No lo había dado cuerda. Ni siquiera sabía si ese reloj tenía cuerda. Y entonces, sonó. Una campanada profunda, grave, que retumbó en mis huesos. No era el sonido de un reloj normal. Era un lamento. Un grito ahogado en metal. Un sonido que parecía venir de muy lejos y al mismo tiempo de dentro de mi propia cabeza. Una sola campanada. Me quedé ahí, inmóvil, mirándolo. El péndulo se detuvo. Las manecillas dejaron de girar. Todo volvió al silencio. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación. Estrés. Cansancio. Cualquier cosa menos aceptar lo que había visto. Pero al día siguiente, recibí la noticia. Don Esteban, el vecino del edificio, el hombre del tercer piso que siempre me saludaba en el ascensor, había muerto esa madrugada. Infarto fulminante. Tenía apenas 52 años. Estaba sano. Hacía ejercicio. No tenía antecedentes cardíacos. Murió exactamente a la hora en que el reloj había sonado. Pensé que era coincidencia. Tenía que serlo. El mundo está lleno de coincidencias. La gente muere todos los días. No podía ser el reloj. Eso sería ridículo. Imposible. Pero 3 noches después, volvió a ocurrir. Estaba en la cama, intentando dormir, cuando lo escuché. El péndulo. Ese movimiento lento y enfermizo. Y luego, 2 campanadas. 2. Me levanté de un salto y corrí a la sala. El reloj estaba inmóvil de nuevo. Pero yo lo había escuchado. Tan claro como mi propia respiración. A la mañana siguiente, me enteré de que una pareja de ancianos había muerto en un accidente de tránsito en la autopista. 2 personas. Un matrimonio de toda la vida. Sus hijos dijeron que no tenía sentido. Que su padre era un conductor experimentado. Que no había motivo para ese accidente. 2 muertos. 2 campanadas. El miedo comenzó a trepar por mi espalda como una araña. Empecé a investigar. Busqué información sobre mi abuelo, sobre la procedencia del reloj. No encontré nada en Internet. Nada en los registros públicos. Era como si ese objeto no existiera oficialmente. Hasta que hablé con mi tía Carmela, la hermana menor de mi madre. Ella vivía en el sur, en un pueblo costero. No nos habíamos visto en años. Cuando le mencioné el reloj por teléfono, hubo un silencio largo. Demasiado largo. Martín, dijo finalmente con voz temblorosa. ¿Lo trajiste a tu casa? Le dije que sí. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Me explicó que mi abuelo había pasado años intentando destruirlo. Lo quemó en una hoguera que ardió toda la noche, pero a la mañana siguiente estaba intacto sobre las cenizas. Lo enterró en el bosque a 3 metros de profundidad, pero una semana después apareció de nuevo en su estudio. Lo lanzó al río con una piedra atada, y al regresar a casa, ahí estaba. En el mismo lugar. Como si nunca se hubiera movido. Y cada vez que lo hacía, continuó mi tía, alguien moría. Siempre alguien cercano. Un amigo. Un vecino. Una vez, casi tu madre. Le pregunté de dónde venía. Ella respiró hondo antes de responder. Tu abuelo lo encontró en una subasta de objetos antiguos. Era de una casa en las montañas. Una mansión que perteneció a la familia Sangredo, una dinastía de nobles que se extinguió en extrañas circunstancias. Todos murieron en el lapso de un año. Uno tras otro. Accidentes. Enfermedades repentinas. Suicidios. Y el reloj, siempre estuvo presente en esa casa. Dicen que fue hecho por un relojero que vendió su alma para crear un objeto que pudiera detener el tiempo. Pero algo salió mal. El reloj no detiene el tiempo. Lo consume. Se alimenta de él. Y cada muerte le da más poder. Le pregunté cómo podía deshacerme de él. No puedes, dijo simplemente. Tu abuelo lo intentó todo. Incluso trajo a un sacerdote para exorcizarlo. El hombre murió 3 días después. El reloj te escogió, Martín. Y no te dejará ir. Colgué el teléfono temblando. Intenté todo. Lo llevé a un basurero industrial en las afueras de la ciudad. Lo dejé en una calle abandonada del barrio antiguo.
Lo doné a una tienda de antigüedades, mintiendo sobre su procedencia. Pero cada vez, sin excepción, al regresar a casa, ahí estaba. En el mismo lugar. En la repisa de la sala. Como si nunca se hubiera movido. Como si me estuviera esperando. Y las campanadas seguían. 3 campanadas. 3 muertos en un incendio en un edificio del centro. Las noticias lo llamaron tragedia inexplicable. El edificio tenía todas las medidas de seguridad. 5 campanadas. 5 víctimas en un derrumbe de un puente que había sido inspeccionado apenas un mes antes. 7 campanadas. Un autobús escolar. 7 niños. No pude ver las noticias ese día. Me encerré en mi habitación y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Cada vez más frecuentes. Cada vez más cercanas. Dejé de dormir. Las ojeras bajo mis ojos eran profundas y oscuras. Dejé de comer. Perdí casi 10 kilos en 3 semanas. Dejé de salir. Me daba terror estar lejos del reloj, como si al no vigilarlo pudiera hacer algo peor. Solo esperaba. Esperaba el sonido del péndulo, el giro invertido de las manecillas, la certeza de que alguien, en algún lugar, estaba a punto de morir. Mis amigos empezaron a preocuparse. Llamaban. Mandaban mensajes. Algunos vinieron a tocar a mi puerta. Pero yo no abría. No podía explicarles. ¿Cómo explicar algo así? ¿Cómo decirles que un reloj estaba matando gente? Me tomarían por loco. Tal vez lo estaba. Una noche recibí la visita de mi mejor amigo, David. Consiguió la llave de emergencia del conserje y entró sin avisar. Me encontró sentado en el sofá, mirando fijamente el reloj. «Martín, ¿qué demonios te pasa?», preguntó alarmado. No pude responderle. Solo señalé el reloj. David lo miró. Se acercó. Lo examinó. «Es un reloj viejo», dijo. «¿Qué tiene?». «No lo toques», susurré. Pero era tarde. Ya lo había tocado. Esa noche, después de que se fuera preocupado y confundido, el reloj sonó. Una campanada. Al día siguiente, David no contestaba el teléfono. Fui a su apartamento. La policía ya estaba ahí. Había muerto en su sueño. Aneurisma cerebral. Tenía 32 años. Estaba perfectamente sano. Fue entonces cuando me di cuenta de algo horrible. El reloj no elegía al azar. Mataba a quien lo tocaba. A quien se acercaba demasiado. A quien formaba parte de mi vida. Y yo lo había traído a mi mundo. Intenté advertir a todos. Llamé a mi familia, a mis amigos, a cualquiera que conocía. Les dije que se alejaran de mí. Que no vinieran a mi casa. Que me olvidaran. La mayoría pensó que había enloquecido. Algunos dejaron de contestar. Otros intentaron ayudarme, recomendarme terapeutas, psiquiatras. Pero yo sabía la verdad. El reloj era real. Y era imparable. Y entonces, una noche, ocurrió algo diferente. El reloj comenzó a moverse. Pero esta vez, las campanadas no se detuvieron. 1, 2, 3, 4, 5. Siguieron sonando. 6, 7, 8. Me levanté del sofá, sudando, temblando. ¿Qué significaba? ¿Cuántos iban a morir? 10, 11, 12. Y luego, silencio. 12 campanadas. Un número que sentí como una sentencia. Al día siguiente no pasó nada. Revisé las noticias obsesivamente. Ningún accidente. Ninguna muerte masiva. Nada. Pero al caer la tarde, recibí una llamada. Era del hospital. Mi madre había sufrido un derrame cerebral mientras compraba en el supermercado. Estaba en coma. Los médicos no le daban más de 12 horas de vida. 12. El número que había marcado el reloj. Corrí al hospital. Mi madre estaba conectada a máquinas, pálida, inmóvil. Le tomé la mano. Estaba fría. Le rogué que resistiera. Que luchara. Le pedí perdón por haber traído ese objeto maldito a nuestras vidas. Estuve junto a ella toda la noche. Cada hora que pasaba era una tortura. Veía el reloj del hospital avanzar, minuto a minuto, acercándose al final. A las 6 de la mañana, exactamente 12 horas después de su ingreso, su corazón se detuvo. Los médicos intentaron revivirla. Yo grité. Golpeé las paredes. Pero no hubo nada que hacer. Y en ese instante, lo supe. Lo sentí. En mi apartamento vacío, el reloj había vuelto a sonar. Una sola campanada. Por mí. Porque entendí entonces que el reloj no solo marcaba la muerte de otros. Marcaba mi cuenta regresiva.
Cada muerte que anunciaba, cada alma que se llevaba, era una advertencia. Un recordatorio de que mi turno se acercaba. Regresé a casa destrozado. El funeral sería en 3 días. Pero yo ya no pensaba en eso. Solo pensaba en el reloj. Estaba ahí, inmóvil de nuevo. Pero sabía que no había terminado. Que nunca terminaría. Intenté todo lo que quedaba por intentar. Hablé con sacerdotes. Busqué médiums, brujos, santeros, cualquiera que pudiera ayudarme. Gasté todos mis ahorros. Un viejo curandero vino a mi casa. Era un hombre pequeño, arrugado como una pasa, con ojos que parecían ver más allá de lo visible. Miró el reloj y palideció. Esto no es un reloj, dijo con voz grave. Es una prisión. Una trampa. Está vinculado a algo antiguo. Algo que se alimentaba del tiempo robado antes de que el hombre midiera los segundos. Cada muerte prematura, cada vida cortada antes de su hora natural, le da más poder. Le pregunté cómo detenerlo. Negó con la cabeza lentamente. No se puede detener. Solo se puede transferir. Pero el precio es alto. Muy alto. Le pregunté cuál era el precio. Tu vida, dijo mirándome fijamente. Voluntariamente entregada. Es la única manera de romper el ciclo. El reloj busca un guardián. Alguien que cargue con él hasta el final. Tu abuelo lo fue durante décadas. Ahora eres tú. Y cuando mueras, pasará a otro. ¿Y si lo entrego voluntariamente? Pregunté desesperado. Entonces el reloj se detiene. Para siempre. Pero tú dejas de existir. No solo mueres. Dejas de haber existido. Todos los recuerdos de ti se borran. Tu familia te olvidará. Tus amigos no recordarán tu nombre. Serás como si nunca hubieras nacido. Me quedé en silencio, procesando esas palabras. Piénsalo bien, dijo el curandero antes de irse. Porque una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Pasaron semanas. El reloj permaneció en silencio. Pero yo sabía que solo era cuestión de tiempo. Vivía en una agonía constante, esperando la siguiente campanada, la siguiente muerte. Ya no tenía vida. Solo existía. Respiraba, pero no vivía. Y entonces, hace 3 noches, volvió a moverse. El péndulo. Las manecillas al revés. Y una campanada. Solo una. Revisé las noticias frenéticamente. Busqué cualquier indicio. Nada. Nadie había muerto. Nadie cercano. Nadie conocido. Llamé a los pocos contactos que me quedaban. Todos estaban bien. Hasta que me vi al espejo. Y entendí. La campanada era por mí. Mi rostro en el espejo estaba demacrado, ojeroso, con la piel grisácea. Pero no era solo eso. Había algo en mis ojos. Una oscuridad que crecía. Como si la vida se estuviera escapando lentamente. Desde entonces, he sentido algo extraño. Un peso en el pecho que aumenta cada día. Una fatiga constante que ningún sueño alivia. Como si mi cuerpo comenzara a apagarse lentamente, célula por célula. He tomado una decisión. Voy a hacer lo que el curandero me dijo. Voy a entregar mi vida voluntariamente. No porque sea valiente. No porque sea noble. Sino porque no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir siendo responsable de más muertes. No sé si funciona. No sé si realmente romperá el ciclo. Pero tengo que intentarlo. Esta es mi última voluntad. Mi último testimonio. Si estás escuchando esto, es porque ya lo hice. Es porque ya no existo. No me recordarás. Nadie lo hará. Pero al menos el reloj se habrá detenido. Al menos no habrá más campanadas. Al menos, habré hecho algo bien. No sé cuánto tiempo me queda. Tal vez días. Tal vez horas. Tal vez minutos. Pero les dejo esta advertencia. Si alguna vez encuentran un reloj antiguo. Si sus manecillas giran al revés. Si suena sin razón aparente. No lo toquen. No lo lleven a casa. No piensen que son diferentes. Que pueden controlarlo. Que pueden destruirlo. Porque el reloj no marca la hora. Marca el final. Y una vez que comienza a sonar, ya es demasiado tarde. El péndulo nunca se detiene. Solo espera. Y ahora, está esperando por ti. Porque mientras grabo esto, mientras pronuncio estas últimas palabras, escucho algo detrás de mí. El péndulo. Moviéndose. Y las manecillas, girando al revés. Una última vez. Si esta historia te mantuvo despierto, si sentiste el frío del reloj recorrer tu espalda, entonces ya eres parte de sombras ancestrales. Aquí encontrarás más objetos malditos, más secretos enterrados,
Más verdades que el mundo prefiere olvidar. Suscríbete y activa la campanilla, antes de que el reloj marque tu hora. Y si te atreves, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que un objeto te observaba? Nos vemos en las sombras.